Bienvenidos. En este video estaremos trabajando con la lección 2.2 de la currícula de Oracle Academy para el curso de programación de base de datos con PL/SQL. Cabe señalar que el material, las diapositivas empleadas para la realización de este video son propiedad de Oracle Academy, quien cuenta con todos los derechos reservados. En este video estaremos trabajando, como ya lo mencioné, con la lección 2.2, cuyo título lleva Reconocimiento de las unidades léxicas en PL/SQL. Comenzamos. Los objetivos principales de esta lección pues son tres. Entre ellos están listar y definir los diferentes tipos de unidades léxicas que están disponibles en el lenguaje procedural, en el lenguaje PL/SQL. Además de describir los identificadores y reconocer identificadores válidos y no válidos. Poder determinar cuáles identificadores están bien escritos o tienen un nombre adecuado y cuáles no lo son. El último de los objetivos es describir e identificar las palabras reservadas, los delimitadores, literales y comentarios en PL/SQL. El propósito de la lección, como aquí lo mencionan, al igual que en un lenguaje hablado, tiene diferentes partes o diferentes componentes, por ejemplo, sustantivos, adjetivos, verbos. Cada uno de ellos tiene un significado propio en una oración o en una frase, y también se deben de apegar a ciertas reglas. Pues de manera similar, en el lenguaje de programación, en el lenguaje procedural PL/SQL, cada una de las distintas partes de un código que podamos escribir, pues tienen un significado propio y se usan de manera diferente, y también tienen que seguir una serie de reglas. Estas partes de todo el contenido es a lo que se le llama unidades léxicas. Ya en una de las lecciones anteriores hablábamos que la unidad básica de un programa en PL/SQL es un bloque. Pues bien, un bloque podríamos pensar que todavía lo podemos separar o dividir, hablando de cara a la sintaxis, en unidades léxicas, que es uno de los objetivos de esta lección. Entonces, hablemos de las unidades léxicas en un bloque PL/SQL. Como lo menciona por aquí, pues es, los componentes que construyen un bloque PL/SQL. Son secuencias de caracteres. Estas secuencias, ya sea que son letras, literales, son dígitos, tabuladores, returns, símbolos, y de manera general pueden ser clasificadas en 5 tipos diferentes, ya sean identificadores, palabras reservadas, delimitadores, literales y comentarios. Empecemos con los identificadores. Un identificador es el nombre que se le da a un objeto en PL/SQL. Cualquiera de los objetos que nosotros creamos, el nombre que le damos, ese es un identificador. Y aquí nos listan algunos ejemplos. Por ejemplo, procedimiento, una excepción, un registro, una función, una constante, una variable, un paquete. Todo eso nosotros le asignamos un nombre. Ese nombre es el identificador. Dice que pues todo debería llevar un nombre. No podemos crear un objeto y no asignarle un identificador. Si en esta parte del curso aún no conocen alguno de los objetos mencionados, pues no se preocupen, estarán viendo en lecciones posteriores. Ahora tenemos un ejemplo, un código, un procedimiento. Se está creando un subprograma, el cual es un procedimiento, y aquí se nos están resaltando las distintas unidades léxicas, particularmente los identificadores. En verde tenemos lo que son los identificadores o los nombres de procedimientos. Tenemos, por ejemplo, que este procedimiento se llama printDate. Hay otro procedimiento que se está utilizando
que es el procedimiento putLine, el cual va a mandar una cadena a la consola. Este procedimiento, bueno, es parte de un paquete que lo tenemos en color azul, el paquete DBMS output. Recuerden que este paquete pues ya está escrito, ya viene pues con nuestro servidor de base de datos. En morado tenemos los identificadores que corresponden a nombres de funciones. Tenemos por ejemplo la función toChart y la función sysdate. Y finalmente en rojo tenemos los nombres de variables. Bueno, en este ejemplo solamente tenemos una variable, que es la variable fecha, que se está usando y bueno, en varias partes de nuestro código. Se declaró y posteriormente se está empleando en la sección de ejecución. Entonces aquí tenemos distintos identificadores. Identificadores de distintos objetos, funciones, de procedimientos, de paquetes y de variables. ¿Qué reglas tienen que seguir los identificadores? Bueno, generalmente cualquier identificador, llámese nombre de tabla, de columna, de procedimiento, variable, lo que sea, se tiene que apegar a las siguientes reglas o propiedades. Debe de tener un máximo de 30 caracteres, no puede superar más de esa cantidad de caracteres. También debe de empezar con una letra, no podemos pues crear o colocar un nombre a un objeto y ese nombre inicie con un número, por ejemplo, o con un carácter especial. Debe de empezar con una letra. Hablando de los caracteres especiales, solamente es aceptado como parte de un identificador, solamente es aceptado 3 caracteres especiales, los cuales son el signo de dólar o de peso, el guión bajo y el hashtag o el símbolo de gato, como lo conocemos en México. Los identificadores no pueden contener espacios. No podemos crear un nombre o un identificador que sean 2 palabras que estén separadas por un espacio. En todo caso, pues podríamos usar un guión bajo o pegar las 2 palabras. Los identificadores, dice, no son sensibles a mayúsculas. O sea, el identificador lo puedo a lo mejor asignar en minúsculas y posteriormente en una siguiente línea de código hacer referencia al mismo en mayúsculas. Oracle en esta parte, en lo que son los identificadores o los nombres de los objetos, no hace diferencia si lo escribo en mayúsculas o en minúsculas. A continuación tenemos algunos ejemplos de identificadores válidos y algunos otros no válidos. En la primera parte, en la parte superior, tenemos ejemplos de identificadores que están pues de alguna manera correctos, que son válidos. En el primero tenemos first name, son 2 palabras, pero bueno, están separadas con un guión bajo, lo cual es correcto. Last name, 2 palabras pegadas. Noten que bueno, cuando se pegan 2 palabras se sugiere que la letra inicial de cada palabra se escriba en mayúsculas para una mejor legibilidad. Tenemos en el siguiente ejemplo address, guión bajo 1, ID y el hashtag, total, guión bajo, el símbolo de pesos, primary department contact también. Los 6 son ejemplos de identificadores cuyo nombre se apega a las reglas y podemos decir que son identificadores válidos. Abajo tenemos ejemplos de identificadores que no son válidos. Por ejemplo, el primero contiene un espacio en blanco. En el siguiente ejemplo tenemos un guión medio, el cual pues no es válido. En el siguiente ejemplo tenemos un identificador que inicia con un número, lo cual pues no es correcto. En el siguiente tenemos el identificador total, guión bajo y por ciento. Por ciento no es un carácter especial que sea válido para usar como parte de un identificador. Y en el último tenemos un identificador muy largo, supera más de los 30 caracteres, lo cual lo invalida. No es posible tener un identificador que supere los 30 caracteres. Bien, otro tipo de unidad léxica que podemos encontrar en el código o en la sintaxis de un bloque PL/SQL son las palabras reservadas. Al igual que en cualquier lenguaje de programación, existen palabras
que ya tienen un significado propio para el lenguaje, y pues no podemos emplear ningún identificador que sea igual a una de estas palabras reservadas. Por lo tanto, tampoco podemos usarlo como un identificador en un programa PL/SQL. Algunas de estas palabras son las siguientes. Como lo menciona o lo aclara en la diapositiva, es una lista parcial de palabras reservadas. Seguramente conforme avancen en su camino en el aprendizaje de este programa procedural, irán aprendiendo muchas más palabras reservadas. Ahorita no deben de mortificarse si no las conocen o no las saben de memoria todas. Lo que sí siempre deben de pensar o de tener en mente, de cuidar de no utilizar una palabra si me da la impresión de que es una palabra propia de la sintaxis. Entonces debemos de tener cuidado. Y bueno, algunas pues estas solamente son algunas, como por ejemplo all, default, insert, row, varchar, table. Y bueno, ya si queremos una lista completa, pues nos aconsejan acudir o buscar en la guía de referencia del usuario de PL/SQL. Continuando con el tema del uso de las palabras reservadas, dice aquí: ¿qué sucedería si intentamos usar una palabra reservada como un identificador? Y bueno, aquí nos ejemplifican este caso. ¿Qué sucedería si pretendo declarar una variable que se llame date, igual que el tipo de dato date? Pues aquí lo que va a suceder es que nos va a arrojar el error que nos muestra en la parte de abajo. Nos va a arrojar un error en el cual pues va a considerar date no el nombre de la variable, sino el tipo de dato de la variable, por lo cual está indicando de que hay algo que falta en este código. Podríamos decir lo que falta es el nombre de la variable, repito, porque está considerando date como el tipo de dato, no como el nombre o el identificador de la variable. Un elemento más, una de la unidad léxica, son los delimitadores. Los delimitadores, como muestra la diapositiva, dice, son símbolos que tienen un significado especial. Podemos tener delimitadores simples, es decir, un solo carácter, o delimitadores compuestos, formados por un par de ellos. Algunos de estos delimitadores o símbolos especiales, pues tenemos los operadores aritméticos, como la suma, la resta, la multiplicación, la división, la igualdad, el operador de igualdad. Pongan mucha atención de que este es el operador de igualdad, es para comparar si una variable, por ejemplo, es igual a otra variable o algún valor. No es para asignar. El operador de asignación es dos puntos igual. También pues tenemos el operador, la coma simple, el punto y coma. Son algunos ejemplos de delimitadores simples. Y delimitadores compuestos, pues tenemos los operadores de desigualdad, ya sea mayor, menor, o el signo de admiración igual. El operador de concatenación, el doble guión medio, que representa un comentario o se utiliza para colocar un comentario de una sola línea, o el diagonal asterisco, asterisco diagonal, para englobar un comentario de múltiples líneas. El exponente o el operador de potencia es un doble asterisco, y ya lo mencionaba, el operador de asignación es dos puntos igual. Bien, ya hablamos de los identificadores, ya hablamos de los delimitadores, y otro componente más de las unidades léxicas son las literales. Una literal es por ejemplo, es un número, es una cadena, es una fecha, es un valor booleano explícito. En cualquier parte de mi código donde yo vea, por ejemplo, un hola, tal cual, pues es una literal. Si yo veo un 10, es una literal numérica. Si yo veo una fecha, es una literal.
de tipo fecha. Entonces, pues son aquellos, podríamos decir, valores explícitos. No es una variable, sino que explícitamente se muestra su valor. Las literales pueden ser clasificadas de tipo carácter, que son tal vez las más comunes, no las únicas, pero tal vez las más comunes, junto con las numéricas y adicionalmente booleanas, literales de tipo booleana. Las literales de tipo carácter se pueden incluir cualquier carácter imprimible en el conjunto de caracteres PL/SQL. Por ejemplo, letras, numerales o números, espacios, símbolos o caracteres especiales. Típicamente se definen usando el tipo de dato varchar, es decir, si esta literal la voy a asignar a una variable, típicamente esta variable sería varchar. Las literales deben de estar delimitadas por la coma simple. Cualquier cadena, cualquier literal deberá estar delimitada por esta coma simple. Si yo quiero un número representarlo como una cadena de dígitos numéricos, deberá estar delimitado por esta coma simple. Dice que pueden estar compuestos de 0 o más caracteres. Puedo poner una literal o lo que le llamamos, al menos en México, una cadena vacía. Si pongo dos símbolos de coma simple juntos, sin nada en medio, pues sería una cadena vacía. Las literales, a diferencia de los nombres de las variables o de los identificadores, las literales sí son sensibles a mayúsculas. Dice aquí, por lo tanto, si tengo la cadena o la literal PL/SQL, no es equivalente o no es igual a PL/SQL en minúsculas. Son dos literales diferentes, nunca van a ser igual. Repito, los identificadores o nombres de objetos no son sensibles a mayúsculas. Lo puedo poner en minúsculas, en mayúsculas y da lo mismo. Pero las literales de tipo carácter sí son sensibles a mayúsculas y minúsculas. A continuación, en esta diapositiva tenemos algunos ejemplos de literales de tipo carácter que están siendo asignadas a variables. Como ya lo comentábamos, pues deben de estar delimitadas o encerradas entre este carácter de la comilla simple. Y bueno, se deben de indicar o se deben de asignar, mejor dicho, a variables de tipo carácter, en este caso varchar. Un tercer tipo más de literales son las literales numéricas, aquellas que nos expresan una magnitud numérica. Se representan con números, son llamadas literales numéricas. Ejemplos, por ejemplo, un 5, un menos 32.5, el valor de pi 3.141592, son ejemplos de literales numéricas. Notarán que no están delimitadas por una coma simple. No es lo mismo poner un 5 delimitado por esta comita simple, sería una literal de tipo carácter, a poner un 5 sin las comas, sin estar delimitado entre estas comas simples o comillas simples, entonces estaría expresando una literal numérica. Las literales numéricas también se pueden representar con notación científica, por ejemplo 2e5. Esto significa 2 por 10 elevado a la potencia 5. Típicamente el tipo de dato usado pues es el tipo de dato numérico. Si esa literal numérica la voy a asignar a una variable, pues digamos que el tipo más usual que debería ser esa variable sería el tipo de dato number o numérico. En el siguiente ejemplo, pues nos representan varias literales numéricas que son asignadas a variables. Las podemos encontrar aquí en color rojo. Todas deben ser asignadas a variables de un tipo de dato afín, en este caso number o numérico. El tercer tipo de literales, ya dijimos que una literal puede ser de tipo carácter, de tipo numérico o booleanas. Dice, son valores que son asignados a variables booleanas.
es una literal booleana. Por ejemplo, pues tenemos tres posibles valores de literales booleanas: true, false, false y null. A continuación, pues tenemos esas tres literales booleanas siendo asignadas a variables booleanas. No es necesario que estén delimitadas o encerradas por esta comilla simple. De antemano, pues se entiende, al menos el lenguaje procedural entiende false o true como una literal booleana. No es necesario que aun cuando veamos caracteres pensemos que es una cadena. Bien, ya mencionamos algunos elementos de las unidades léxicas, como son los nombres de los identificadores, y ahora tenemos un elemento más: los comentarios. Los comentarios nos sirven para explicar de alguna manera qué es lo que está haciendo una porción de código o una línea de código. Con los comentarios, cuando son bien ubicados, son muy valiosos para la legibilidad del código y para, pues, el mantenimiento del mismo en un futuro. Es una buena práctica de programación comentar el código. Los comentarios son ignorados por el lenguaje procedural, por el lenguaje PL/SQL. Estos comentarios, pues de alguna u otra forma, cuando lo procesa o lo compila, pues los va a ignorar, va a considerar como un comentario que no es parte del código que está ahí teniendo. No hay una diferencia en cuanto a los comentarios. No hay una diferencia, los comentarios no hacen una diferencia significativa. Si yo ejecuto un código con 1000 comentarios o ejecuto un código que no tenga el mismo código sin tener un solo comentario, el resultado será el mismo. Realmente para el resultado final los comentarios pues no tienen un peso significativo, un peso relevante. Sin embargo, para los efectos de legibilidad, de mantenimiento, pues sí es bien importante el comentar nuestros códigos. De hecho, es una práctica pues muy buena, no solo aquí en PL/SQL, sino pues en cualquier lenguaje de programación. Siempre comentar nuestros códigos, al menos aquellas líneas o aquellos extractos de códigos que sean más relevantes. La sintaxis para comentar nuestro código, ya lo mencionaba cuando hablábamos de los delimitadores simples y compuestos. Pues tenemos dos formas o dos maneras de escribir un comentario. Pueden ser comentarios de una sola línea, como es el caso. Aquí tenemos un comentario de una sola línea, o pueden ser comentarios de más de una línea. En todo caso estarán delimitados o encerrados por una diagonal asterisco que indica el inicio del comentario y asterisco diagonal que indica el final del comentario. Pues bien, aquí termina el contenido de esta lección. Entre los principales términos o la terminología pues podríamos decir que resalta de esta lección está las unidades léxicas. Ya repito, ya mencionamos que un bloque o un block es la unidad básica en un código en PL/SQL. Sin embargo, ese bloque, o dentro de ese bloque, si sintácticamente lo partiéramos, podríamos identificar o encontrar diferentes unidades léxicas. Esas unidades léxicas son los identificadores o los nombres de los objetos, son las palabras reservadas, aquellas que ya tienen un significado propio para el lenguaje, son los delimitadores, aquellos caracteres especiales, ya sea simples o compuestos, que tienen un cierto propósito, las literales, es decir, valores explícitos, ya sea una cadena de texto, un número, un booleano, y los comentarios. Entonces, estos son los 5 componentes de las unidades léxicas. En resumen, pues en esta lección listamos y definimos diferentes tipos de unidades léxicas que nos vamos a encontrar. Describimos, bueno, qué es un identificador válido y qué es un identificador no válido.
los podemos ahora o sabemos ahora reconocerlos. Describimos, identificamos algunas palabras reservadas, como lo dijimos, se nos presentó una lista parcial, no son todas, hay una lista mucho más grande. Hay que tener cuidado de no utilizar una palabra reservada como un identificador. También hablamos de delimitadores literales y los comentarios en el lenguaje procedural. Vayamos ahora a la práctica de esta lección, la práctica 2.2. Como toda práctica, como la mayor parte de las prácticas, tiene una sección de vocabulario en la cual hay que identificar de cuál palabra de la que se aparecieron en la terminología se refiere el concepto o la descripción que aparece a la derecha. La primera dice es un número explícito, una cadena de caracteres, una fecha, un valor booleano que no está representado por un identificador. En el segundo tenemos símbolos que tienen significado especial para una base de datos Oracle. En el tercero, palabras que tienen un significado especial para una base de datos Oracle y no pueden ser usadas como identificadores. En la cuarta descripción dice: describe el propósito y el uso de cada segmento de código y son ignorados por PL/SQL. La quinta dice: construye o son las partes elementales de cualquier bloque PL/SQL y son una secuencia de caracteres incluyendo letras, dígitos, tabs, returns, símbolos. El último concepto o la última descripción dice: un nombre de hasta 30 caracteres en longitud dado a un objeto PL/SQL. Posteriormente, en la sección de preguntas o respuestas, el punto número 1, hay que identificar cuál de los siguientes nombres de identificadores son válidos o inválidos. Si son inválidos, hay que decir por qué lo son. En la sección 2 o en el punto 2 hay que identificar cuáles de las palabras que nos dan son palabras reservadas. Hay que indicar si es cierto o es falso que la palabra es reservada o no. En la parte número 3 nos dice qué clase de unidad léxica, hablando de palabras reservadas, delimitadores, literal, comentario, dice es cada uno de los siguientes. Cada uno de estas valores o palabras que nos dan, qué tipo de unidad léxica es, en qué categoría le corresponde. Bien, pues aquí termina también la práctica 2.2. Espero que este video les haya sido de mucha ayuda. Saludos.